Vamos a grabar y vamos a continuar. La clase anterior comentaba... Maestro Valderrama, es que entré tarde a la clase y no alcanzo a escuchar mi nombre. Valderrama Angélica. Muy bien, listo. Listo, ya quedó. Sí, gracias. Ok. Sí, comentaba de la actividad que está de equilibrio químico, casi ya la abrí otra vez en la plataforma, ¿no? No hay problema por eso, ¿no? Mientras no agotemos el tema, pues la tarea pues va a seguir vigente, ¿no? Entonces, si alguien ya la subió, qué bueno, y si alguien no la ha subido, pues tiene oportunidad de subirla, ¿no? En fin, que el tema apenas lo estamos agotando. Considero que ya la próxima clase de la otra semana vamos a entrar a ácidos bases, equilibrio ácido-base, y hoy estaremos haciendo otro ejercicio más para equilibrio químico, ¿no? Que si observamos es un mismo procedimiento. Maestro, Sí, sí, dime. el examen de esta unidad lo vamos a tener hasta después de vacaciones. Sí, después de vacaciones, esta unidad es muy grande, ¿no? La unidad 2 son 3 unidades de competencia. La unidad 2 trae como la mitad del curso de química analítica en una sola unidad de competencia. Porque viene el equilibrio químico, ácido base, solubilidad, complejometría y creo que también trae volumetría. Es una unidad de competencia bastante extensa, entonces, no, hasta complejometría, óxido-reducción y complejometría. Entonces acostumbro dividirlo en 2 exámenes, ¿no? Para que no sea tan grande y evaluar cada equilibrio químico y ácido base en un primer examen y ya los otros solubilidad, complejometría y óxido-reducción en otra segunda parte, ¿no? Y ya sacamos un promedio de la calificación. O lo manejo como 2 exámenes separados, ¿no? Una calificación, 2 calificaciones. Porque es muy grande esto, ¿no? Entonces sí, lo haríamos, ya que veamos ácidos bases, evaluamos. Entonces, resolvimos un primer ejemplo de equilibrio, el ejemplo del amoníaco. Entonces, antes de continuar sacamos los valores de K. Ok. Antes de continuar, es importante señalar que hay 3 posibilidades. Cuando hacemos un estudio, voy a subir aquí para que ahorita ponemos el pizarrón. Hay 3 posibilidades para resolver problemas de equilibrio, ¿no? No sé si ya lo hemos comentado, lo voy a retomar nuevamente, por si no lo hemos comentado. Cuando tenemos cantidades de masa o de concentración que son reactivos, por ejemplo, nos da la masa de los reactivos. En nuestra ecuación química sabemos muy bien que si tenemos los reactivos, cuando hacemos la razón de cambio para estimar el valor de X, el valor que no conocemos en el equilibrio para la concentración, forzosamente va a tender hacia productos, porque lo único que tenemos son masas de reactivos, pues va a tender hacia productos. No puede ser al revés, ¿no? Por lo tanto, ahí los reactivos serían negativos y los productos serían positivos para la cuestión de la razón de cambio de X. La otra posibilidad es que nos dé los productos. Entonces, forzosamente, si tenemos un ejemplo, por ejemplo, el del amoníaco que hicimos, nitrógeno más hidrógeno, da amoníaco. Si el problema nos dice que hay tantas moles de amoníaco, cuando hago la razón de cambio, pues forzosamente va a tender hacia la izquierda, hacia reactivos. Por lo tanto, el amoníaco va a ser positivo ahora y lo que será negativo será el nitrógeno y el hidrógeno. ¿Por qué? Porque no hay otra posibilidad. Si conozco el de la derecha, ese es positivo y forzosamente los de la izquierda van a ser negativos. Si conozco el de la izquierda, que son los reactivos, ahí van a ser positivos y los otros pues, van a ser negativos y los otros van a ser positivos, porque no hay de otra. Y la tercera posibilidad, que conozcamos masas de productos y reactivos. Conocemos todas las masas, tanto de los productos como reactivos. Quiere decir que el problema nos dice hay tanto hidrógeno, hay tanto nitrógeno y hay tanto amoníaco. A Chihuahua, tenemos los 3. Ahí ya no podemos definir hacia dónde va a tender la reacción al inicio,
para poder establecer el signo positivo o negativo de los compuestos. No podemos, porque como los tres están presentes al inicio, es imposible saberlo con el conocimiento nomás de las cantidades que existen al inicio. Y para eso utilizamos un concepto, no sé si ya lo habíamos comentado, una herramienta que se llama cociente de reacción. El cociente de reacción es la misma expresión de la ecuación de equilibrio, o sea, la multiplicación de las concentraciones de los productos elevados al coeficiente estequiométrico entre lo mismo, pero para los reactivos, ¿no? La única diferencia es que lo que sustituimos no son concentraciones en el equilibrio, son concentraciones iniciales. Esa es la diferencia. QC es lo mismo que la ecuación de equilibrio, pero con concentraciones iniciales, con los datos iniciales que nos da el problema. En este caso son los tres datos, nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Los sustituimos y al sustituirlo vamos a obtener un número, así como obtenemos un número de KC, también obtenemos un número que ahora se llama QC. Esta QC la vamos a comparar con el valor de KC. Si el valor es igual, esa reacción química ya está en el equilibrio, ¿sí? Entonces, de hecho lo tengo aquí, voy a poner la presentación. Si el valor de QC es menor que KC, la reacción tiende hacia la derecha al inicio, cuando QC es menor que KC. Y si QC es mayor que KC, la reacción tiende al inicio hacia la izquierda, hacia reactivos. Entonces, de esta forma ya sabríamos hacia dónde voy a poner yo que está avanzando la reacción al inicio para poder hacer la razón de cambio, ¿sí? Entonces, aquí está la expresión, se denomina cociente de reacción. Se utiliza cuando tenemos todas las masas y no sabemos hacia dónde va a tender la reacción. Y tiene la misma expresión, observa, que la constante de equilibrio, la ecuación de la constante, es la misma expresión, únicamente que lo que sustituimos son concentraciones iniciales. El valor obtenido tiene estas tres posibilidades, que sea igual que Kc, ya no hay nada que hacer, la ecuación está en el equilibrio, es la menor de las posibilidades que podríamos obtener. Si es menor, hacia la derecha, y si es mayor, hacia la izquierda. Y ya con eso ya podemos resolver nuestro proceso o nuestro proceso de equilibrio de la misma forma que hemos resuelto hasta ahorita el ejemplo que hicimos del amoníaco. ¿Ok? Entonces, a esta herramienta se le denomina cociente de reacción. ¿Sí? Entonces, ya hicimos un primer ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. El primer ejemplo, recuerden que ¿qué nos daba el primer ejemplo? Nos daba las moles de nitrógeno y de hidrógeno. Nos daba los reactivos. Por lo tanto, cuando resolvimos, tendía hacia producto, hacia amoníaco. ¿Recuerdan? Porque no hay amoníaco. No había ningún problema para definir hacia dónde tendía la reacción, hacia dónde avanzaba la reacción. Pues hacia productos, hacia amoníaco. Amoníaco positivo y nitrógeno e hidrógeno negativos. Y así lo resolvimos. En este caso, en este segundo ejemplo, tenemos una reacción química que está aquí. Nos dice que en un recipiente hay 250 mililitros, de 250 mililitros de volumen. Se introducen 3 gramos de pentacloruro de fósforo, estableciéndose el equilibrio. Avanza el tiempo hasta el equilibrio. Aquí nos da la ecuación química. Es una reacción de descomposición, ¿verdad? Este producto se descompone en tricloruro de fósforo y en cloro gaseoso. Y por lo tanto nos está dando este compuesto, el compuesto este, ¿sí? Entonces dice, sabiendo que la Kc a la temperatura del experimento es 0.48, nos da el valor de Kc, determine la composición molar del equilibrio, ¿sí? ¿Hacia dónde va a tender esta reacción cuando avance hacia el equilibrio? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. Hacia la derecha, ¿ok? Entonces, vámonos resolviendo rápidamente. Es un ejemplo idéntico al que hicimos anteriormente. Vamos a
Como ya sabemos hacia dónde tiende, vamos a hacer la razón de cambio, establecer la tablita. Tenemos la única diferencia de este problema, en el otro nos daban los moles, ¿recuerdan? Lo dividimos entre el volumen, ya teníamos la concentración. Aquí nos da 3 gramos de pentacloruro de fósforo. Para obtener los moles, pues tengo que dividir entre el peso molecular. Entonces el peso molecular me parece que es 208, fraccioncita. Podemos manejar 208 gramos sobre mol. Y calcular los moles. Esos moles los divido entre el volumen, que es de 0.25 litros, y ya tenemos la concentración inicial del pentacloruro de fósforo. A ver, calculen la concentración inicial. ¿Cuánto nos da? Ahorita lo vamos a poner en el pizarrón. Si vayan calculando, voy a irlo anotando en el pizarrón para avanzar más rápido. Calculen la concentración inicial del pentacloruro. Con estos datos que tenemos, masa, el peso molecular y el volumen del recipiente. Tenemos nuestros 3 datos. Dejé los pulmones. Pentacloruro de fósforo, 3 gramos. Volumen, 0.25 litros. Y quiere que calculemos la reacción química. Bueno, vamos a calcular la concentración inicial. Concentración es igual a mol por litro. Concentración molar. Moles es igual a la masa entre el peso molecular. 3 gramos entre 208 gramos por mol. Y ahí debemos de obtener, ahorita ya voy a poner el pizarrón, 3 entre 208, .0144, 0.0144 moles. Por lo tanto, la concentración va a ser igual a 0.0144 mol entre 0.25 litros. Entre 0.25, 0.0577. Entonces vamos a poner el pizarrón. Vieja analítica de las dos. Vamos a ver si ahí está el pizarrón. Sí, ahí está. Ok, vamos a ir al pizarrón, ¿no? Para resolverlo. Dejar de compartir. Vamos a bajar esto. Vamos a apagar el foco también para que no se haga ruido ahí. A ver qué tal se ve. Espera que se enfoque. Muy bien. Entonces ahí tenemos la concentración inicial, ¿no? Los 3 gramos los dividimos entre el peso molecular. Y luego esos moles los dividimos entre el volumen. Y esa es la concentración inicial, 0.0577 mol por litro. Esa es la concentración inicial del pentacloruro. Y ese es el dato que nos está dando. Por lo tanto, si ya conozco la concentración inicial, entonces ya podemos
trabajar con nuestra razón de cambio. Voy a poner la ecuación aquí. Pentacloruro y en el equilibrio se descompone en tricloruro más cloro gaseoso. Y vamos a poner acá concentración al inicio. Sabemos que es la que tiene la bolita, ¿no? La concentración al inicio, 0.0577 para el pentacloruro de fósforo. ¿Cuál es la concentración de los otros dos? X. ¿No? Al inicio. 0. 0. 0. No tenemos nada. Ok, ya. Perdón. Muy bien. El cambio. Sabemos entonces que la reacción va a tender hacia la derecha porque tenemos este compuesto. Entonces este va a ser negativo. Menos X más X más X. Vamos a ver. X más X. Por lo tanto, la concentración del equilibrio va a ser 0.0577 menos X, X y X. 0 más X, 0 más X, ¿no? Por lo tanto, son XX. Y ya tenemos las concentraciones en el equilibrio. Sustituimos en la ecuación de equilibrio. Siempre es el mismo procedimiento, ¿no? Siempre es el mismo procedimiento. ¿Cómo queda la ecuación del equilibrio? Kc va a ser igual a la concentración del pentacloruro, del tricloruro, perdón, por el cloro elevados a la 1 entre la concentración del pentacloruro, todo elevado a la 1, ¿no? No hay problema ahí porque todo está elevado a la 1. Ahí se ve mejor, ¿no? Cerrando la ventana. Muy bien. Sustituimos entonces aquí. Conocemos Kc. Debemos de conocer Kc, ¿va? El problema nos lo debe de dar. Sí, es. Punto 48. Sí. Ok, lo sustituimos. Punto 48 es igual a X por X entre 0.0577 menos X. Ya tenemos nuestra ecuación de equilibrio, de la cual tenemos que volver a resolver para X. ¿Sí? Está más sencilla esta expresión que la anterior, del problema anterior, ¿no? ¿Cómo queda entonces resolviendo para X? Pues nos va a quedar una ecuación cuadrática, ¿sí? Porque el factor de arriba es X cuadrado. Y luego el de abajo lo paso hacia el otro lado multiplicando 0.48 por cada uno de los componentes de esa resta. Y agrupo de un solo lado para igualar a 0. Y la ecuación que obtenemos ahí es X cuadrado más 0.48X menos 0.02765. Si es eso, a ver, resolvanlo. A ver si nos da lo mismo. Resolviendo esto, X cuadrado más 0.48X menos 0.0276 es igual a 0. A ver si obtenemos la misma ecuación.
X cuadrado más 0.48x menos 0.0276 es igual a 0. Y se ve mucho mejor. Necesito... Ok. Necesito cambiar de posición y el... Multiplicó el punto 48 por 0.057. Correcto. Sí, lo paso multiplicando hacia el otro lado. Por cada uno de ellos, ¿no? Y ya los agrupo, los paso de un solo lado para igualar a 0 y obtener su raíz, ¿no? Entonces ya podemos calcular la raíz. O la calculan con la ecuación general o con una aplicación de internet, que suele ser lo más práctico. Pues para ecuaciones de segundo grado todavía podemos usar la ecuación general, ¿no? Sustituimos y ya como sea resolvemos. Pero cuando son cúbicas, pues son cuartas, porque también nos puede dar una ecuación cuarta, x a la cuarta potencia. Porque depende del coeficiente estequiométrico, ¿no? Si es muy grande el coeficiente estequiométrico, nos va a dar una ecuación de valor alto. Mas, sin embargo, también en el internet hay calculadora para ecuaciones cuadráticas, por ejemplo, o a la cuarta potencia. Y nos baja páginas donde capturamos las raíces, perdón, los coeficientes de la ecuación y ya nos entrega las raíces, ¿no? De hecho, les voy a compartir a ver si la tengo abierta la página. Compartir, sí, creo que es esta. Sí, por ejemplo, aquí tengo abierta esta, con esta liga que ya la tengo ahí grabada para usarla cada vez que la necesito. Tengo hasta cuarta potencia, ¿no? Y aquí capturamos simplemente los valores de la ecuación, que en este caso son x vale 1, ¿verdad? X vale 1, vamos a sustituir. El valor de ese es x cuadrado, no, el valor de b vale 0.48. Entonces, espérense que termine de, ahí está, 1.48. Y el valor del 0.48. Y el valor de C, menos 0.0276, ¿no? 0. Bueno, vamos 0 más 0.0276. Y ya le decimos calcular. Y aquí abajo nos pone las raíces, ¿no? 0.052 o 0.0518 y 0.5318 negativo. Aquí como una raíz es negativa, pues la negativa la eliminamos inmediatamente, porque no hay concentración de negativa, ¿no? Entonces nuestra raíz va a ser 0.0519, redondeando al cuarto dígito, ¿no? 0.0519. Entonces ya voy a dejar de presentar esto y vamos a irnos al pizarro nuevamente. Entonces ahí estamos.
.0519 dijimos que era, ¿no? La raíz. 0.519. X es igual a .0519. Ya con el dato de X, pues ya podemos calcular las concentraciones que necesitamos, ¿no? Porque aquí tenemos la expresión de la concentración. Voy a borrar todo esto. Ya como resultado, la concentración del pentacloruro va a ser igual a .0577 menos .0519. Lo que nos dé ahí, concentración. Como estos dos tienen el mismo valor de concentración, voy a expresar la concentración del tricloruro de fósforo es igual a la concentración del cloro gaseoso, y eso vale .0519. ¿Ok? Y el otro pues va a ser .0577 menos .0519. .0058. Sería la concentración del pentacloruro, ¿no? Pentacloruro de fósforo. ¿Alguna pregunta? Sí, saben que el procedimiento siempre es lo mismo, ¿no? Aquí lo interesante es nada más expresar la razón de cambio en forma adecuada, ¿no? Definiendo hacia dónde avanza la reacción. Y si hubiera dos reactivos, Ocurre lo mismo. Claro que los dos reactivos van a ser negativos y el producto sería positivo. Supongamos que tuviéramos una reacción en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, la del nitrógeno, lo ponen aquí abajo. Teníamos nitrógeno más hidrógeno, produce 2NH3, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, aquí un 3, ¿no? Si tenemos estos dos reactivos, al inicio, forzosamente va a tender hacia producto. Cuando hagamos la razón de cambio, estos dos son negativos, los dos. Si nos da el amoníaco, va a tender hacia la izquierda, este es negativo y estos dos son positivos. ¿Sí? Cuando nos da o los reactivos o el producto, es muy simple de definir hacia dónde avanza la reacción, ¿no? Siempre es en el otro sentido. Y el dato que conocemos siempre es negativo porque se va a convertir en producto. Independientemente de si se orienta hacia la izquierda o hacia la derecha, los reactivos siempre son negativos y los productos siempre son positivos. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Maestro, ¿qué es el cociente de reacción? El cociente de reacción es una herramienta, es una expresión igual a la ecuación de equilibrio que nos permite determinar hacia dónde avanza la reacción cuando se conocen todos los compuestos y por lo tanto no puedo definir en forma simple hacia dónde avanza la reacción. Si en este caso conociéramos al inicio todos los compuestos, porque esa es otra posibilidad, ¿no? Si conociéramos cuánto hay de pentacloruro, cuánto hay de tricloruro y cuánto hay de cloro. Cuando lleguemos a expresar la razón de cambio, ahí nos frenamos. ¿Hacia dónde avanza la reacción? Pues quién sabe, porque están todos los reactivos están presentes, todos los compuestos están presentes. No sabemos si avanza hacia la derecha o avanza hacia la izquierda. Entonces el cociente de reacción es la misma expresión de la ecuación de equilibrio, únicamente que
Lo que sustituye son concentraciones iniciales, no concentraciones en el equilibrio, concentraciones iniciales, porque esas siempre las conocemos. Y el resultado es un número también, igual que la constante de equilibrio. Y es un número que tiene también su análisis para saber qué me indica ese número, ¿no? Entonces tenemos tres situaciones. Si QC, si el cociente de reacción es igual al valor que tenemos de KC, por ejemplo, en ese caso nos daría QC igual a, ¿cuánto vale aquí? 0.48, ¿verdad? Creo que valía la constante de equilibrio. Eso nos indica que esa reacción ya está en el equilibrio. Esas concentraciones iniciales son las mismas de equilibrio. Es una posibilidad. Es muy rara, pero es una posibilidad. Que sean iguales. Ya está en el equilibrio, no calculamos nada. Eso ya está en el equilibrio. Pero también existe la posibilidad de que el QC sea mayor que el valor de la constante. Cuando sea mayor, la ecuación avanza o la reacción avanza hacia la izquierda. ¿Sí? La otra posibilidad es que QC sea menor que el valor de KC que conocemos. Recuerden que KC siempre lo conocemos para una ecuación específica. Hay tablas para eso. Cuando es menor, la reacción al inicio va a avanzar hacia la derecha. Entonces eso ya nos permite establecer quiénes son positivos y quiénes son negativos cuando conocemos todos los compuestos, ¿verdad? Porque si no, no sabemos hacia dónde avanza. Siempre avanza hacia donde no hay nada, ¿no? Entonces, eso es QC, es una herramienta. Se le llama cociente de reacción, ¿sí? Que es precisamente lo que vamos a utilizar en nuestro siguiente ejemplo, ¿sí? Con ese ejemplo, pues ya estaríamos abarcando las tres posibilidades que hay para una reacción química en el equilibrio. Que vence hacia la derecha, que vence hacia la izquierda, o que no sepamos hacia dónde avanza y usemos el cociente de reacción. Sí, voy a dejar de presentar esto para ir a la presentación, sin más preámbulo. Okay, entonces ya resolvimos esto. Y aquí tenemos un último ejemplo, precisamente de eso. Observen, este ejemplo es diferente a los otros dos. En los otros dos o conocíamos los reactivos o conocíamos el producto o como fuera. Pueden ser varios, ¿no? Pero siempre conoces uno o más productos, siempre conoces uno o más reactivos. Pero siempre conoces de un solo lado. Son las dos posibilidades que hay primero. O conozco los productos, conozco los reactivos. Por lo tanto, la reacción va a avanzar en el otro sentido que tengamos, ¿no? Simplemente. Pero en este caso dice en un recipiente, siempre es la misma estructura, ¿no? Un volumen y una masa. Se introducen 0.6 moles en un recipiente de 3 litros. Se introducen 0.6 moles de yoduro de hidrógeno, 0.3 moles de hidrógeno y 0.3 moles de yodo, los dos gaseosos. Observen que conocemos los tres compuestos que participan en la reacción. Aquí no puedo yo definir hacia dónde va a avanzar la reacción al inicio, cuando yo combine las tres sustancias. No sabemos hacia dónde va a avanzar, porque no tengo ningún lado desocupado, pues no tengo ningún lado vacío. ¿Sí? Es imposible saberlo si no utilizo el cociente de reacción, la herramienta. Nos da Kc de 0.022, nos da la ecuación balanceada, ahí está. Y nos pregunta primero, ¿se encuentra en equilibrio esta reacción ya? Pues no sabemos, pero sí sabemos que si el valor de QC es igual a 0.022, esa reacción ya está en el equilibrio y ya no haríamos nada. Esas mismas concentraciones serían las concentraciones de equilibrio. Es una posibilidad muy baja, pero existe. Si no se encuentra en el equilibrio, si el valor es diferente, tendremos que compararlo, ¿no? Si es mayor, avanza hacia la izquierda. Si es menor, avanza hacia la derecha. Maestro, ¿Mande? ya en la práctica, en una industria, es muy común llevar de este tipo de problemas. Sí, claro que ya no lo llevas a pincel, ¿verdad? Aquí aprendemos a hacerlo a pincel. O sea, hacerlo desde la talacha, pues. ¿No? En la industria yo he manejado software para procesos, para reactores, en donde ya en el mismo software, ya tú calculas nomás las concentraciones que tú estás moviendo en tu proceso, en tu reactor. Si vas a introducir más de una masa, o si vas a cambiar la temperatura, o si vas a cambiar algún aspecto que modifique el equilibrio.
Y el mismo sistema, el PLC, la computadora lo calcula inmediatamente, te saca un reactor, te saca una gráfica, todo está ya va en forma de... Claro, hay que saber qué es lo que está haciendo la computadora, ¿verdad? Pero esto ya se sistematiza. Pero si uno necesita como ingeniero saber qué es lo que está pasando ahí, qué representa ese dato que te arroja la computadora. La computadora te va a dar directamente, te va a decir, estas son las concentraciones en el equilibrio, esta es la temperatura, esta es la presión, y tienes que estar adicionando esa tanta cantidad de masa para romper el equilibrio, y tú controlas tu proceso. Pero ya sabes de qué se trata, ¿no? Pero es 100% aplicado. El equilibrio químico es 100% aplicado, pero ya sistematizado en una PLC, ¿no? Todo está automatizado. Los reactores tienden a estar siempre automatizados, porque es muy difícil controlarlos manualmente. Válvulas, inyectores, todo lo que es lo mecánico del proceso, es muy difícil controlarlo en forma manual. Entonces se mete en PLC, ¿no? Con actuadores y todo el sistema automatizado. Pero el concepto de equilibrio químico es el mismo. Es el mismo. Muy bien. Entonces, vamos calculando, como ya vimos que tenemos 3 masas y que no voy a poder saber cómo establecer mis valores positivos o negativos, primero calculamos QC para encontrar si se encuentran en el equilibrio. ¿Cuánto vale QC? Recuerden que necesitamos sustituir en QC concentraciones en el equilibrio. Concentraciones, perdón, iniciales, ¿no? Dice... Ok, concentraciones iniciales. ¿Cuánto valdrá QC? Primeramente, pues, ¿cuánto valen las concentraciones iniciales, no? Está. Aquí está. ¿Cuánto vale la concentración inicial de yoduro de hidrógeno? Así rápidamente. Ahí tenemos los datos. 0.6. 0.6 moles. Esas son las moles. Hay que dividirlo entre el volumen, ¿no? Para que sea concentración. Sería 0.6 moles entre 3 litros. Eso nos da 0.6 entre 3. 0.2 moles por litro. Eso ya es concentración. Siempre es masa molar entre volumen. Expresado en litros porque siempre es concentración molar. Y el otro 0.3 entre 3 da 0.1 moles por litro. Y el otro es idéntico. Entonces las concentraciones iniciales para el hidrógeno y el yodo es 0.1 y la concentración inicial para el yoduro de hidrógeno es 0.2. Sustituyendo esos datos en QC, ¿cuánto vale QC? ¿Sí? Voy poniendo la pantalla. Vamos a ver. Anda aquí solo. Se me pierde porque me lo cambia de ubicación. Okay. Vamos a hacer el mismo diagramita aquí. Ahora dice que agrega los 3, ¿verdad? 0.6 mol de yoduro de hidrógeno y 0.3 mol de hidrógeno y de yodo. Se agregan a un volumen de 3 litros. Es lo que hacemos, ¿verdad? Calculamos las concentraciones. Concentración inicial del yoduro y del yodo, perdón, y del hidrógeno. Como son las mismas masas, pues van a tener la misma concentración. 0.3 mol entre 3 litros. 0.1 mol por litro. Y la otra es la del yoduro. Concentración inicial, ¿verdad? Pongo la bolita. Va a ser igual a 0.6 entre 3, 0.2 mol por litro. Ahí es donde tenemos nuestras concentraciones iniciales. Ya las tenemos, ya las calculamos. Vamos a calcular QC para saber
QC tiene la misma expresión que la ecuación de equilibrio. Va a ser la reacción química es 2HI, ¿verdad? Produce yodo gaseoso más hidrógeno gaseoso. Esa es la reacción química. Para poder hacer la ecuación de equilibrio, productos, la concentración del yodo inicial o la concentración del hidrógeno inicial. Entre la concentración del producto elevado al cuadrado. Concentración inicial también. Sustituyendo punto 1 por punto 1 entre punto 2 al cuadrado. Así simplemente sustituimos y resolvemos, ¿verdad? Nos va a dar un valor, un número. Punto 1 por punto 1 entre punto 2 al cuadrado. Pues, punto 25. Sí. Ok, punto 25. Y ahora comparamos, ¿va? Comparamos QC, lo comparamos con KC. Comparamos. Tenemos tres posibilidades. QC vale punto 25. KC vale punto 022. ¿Ok? Es mayor. ¿Sí? Punto 25 es mayor que punto 022. Cuando QC es mayor que KC, tiende hacia la izquierda. Quiere decir que va a tender, ¿dónde está la reacción? Va a tender hacia acá, al inicio, hacia la izquierda. Lo cual significa que estos dos son los reactivos entonces al inicio. Estos dos son negativos y este es positivo. Ahora ya pude ubicar cuáles pongo positivos y cuáles pongo negativos. Si tiende hacia acá, estos son negativos porque se van a convertir en productos. Y este es positivo. ¿Sí? Esa es la utilidad del cociente. Profe, ¿Sí? el punto 022 nos los da el problema, ¿verdad? Sí, anda, sí, no le da el problema. Exactamente. E incluso les comentaba, sin algún problema por ahí, no llegamos a tener el valor de KC para una reacción específica. Atrás del libro ese de Yang, el que te estamos manejando, en la parte de hasta atrás, por ahí viene en un apéndice, viene una tabla que dice constantes de equilibrio para diferentes reacciones. Buscamos por ahí la reacción que se parezca, sea igual que esto, y ahí nos va a decir cuánto vale KC a cierta temperatura. ¿Ok? Entonces, siempre está la posibilidad de conocer KC, pues, la constante de equilibrio. En caso de que no lo diera, realmente normalmente siempre te lo dan. Entonces, ya con eso, pues ya podemos hacer todo el proceso idéntico que hemos hecho hasta ahorita. Establecer nuestra tablita de cambio, la reacción química. ¿Cómo nos quedaría esa tablita? La tabla para estimar la concentración en el equilibrio. Ya voy a borrar esto. Voy a usar, aquí está la reacción. Voy a usar esta misma reacción que está aquí, ¿no? Concentración al inicio. ¿Cuánto vale? La concentración del yoduro vale 0.2. La concentración del yodo vale 0.1 y del hidrógeno 0.1. ¿Sí? Ya son moles por litro. La razón de cambio. Como la Más 2x. tiende hacia acá, estos son negativos, este es positivo. Más 2, menos x, menos x.
Por lo tanto, la concentración en el equilibrio va a ser 0.2 más 2x, 0.1 menos x, 0.1 menos x. Entonces ya tenemos las tres concentraciones en el equilibrio. Sí. Fíjense, puse únicamente para ver cuáles pongo positivos y cuáles pongo negativos, ¿no? Sustituimos en la ecuación de equilibrio ahora las concentraciones en el equilibrio en K. ¿Sí? Por lo tanto, K, ¿cuánto vale K? 0.022. De una vez voy a sustituir los datos. El producto de, en este caso, de los reactivos, que son, en este caso, para mi avance del equilibrio, realmente estos son mis reactivos y no mis productos. Para establecer la ecuación de equilibrio, siempre se lee la ecuación estándar, ¿no? Independientemente de hacia dónde avanzó en el equilibrio, ¿no? Cuando inició la reacción, hacia dónde avanzó, siempre se lee la ecuación estándar. Estos van arriba, ¿sí? Entonces va a ser 0.1 menos x por 0.1 menos x entre 0.2 más 2x al cuadrado. ¿Sí? Ya sustituí directamente los datos, ¿no? Ya sabemos que queda expresado La concentración del yodo gaseoso por la concentración del hidrógeno gaseoso entre la concentración al cuadrado del yoduro de hidrógeno. Esos son los valores que tiene, 0.1 menos x, 0.1 menos x y 0.2 más 2x al cuadrado. Otra vez la misma operación, resolvemos para encontrar una ecuación que nuevamente va a ser una ecuación cuadrática. Arriba es un binomio de Newton, pero negativo. O lo podemos multiplicar así también, ¿no? Extremos por extremos, medios por medios. Y es lo mismo que decir el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Sí checan? Este por este, este por este, este por este y este por este. Es lo mismo que si lo expresáramos así, 0.1 menos x al cuadrado entre 0.2 más 2x al cuadrado. Lo mismo, ¿no? Y aquí lo resuelvo el cuadrado del primero, que es aquí el cuadrado, ¿no? 0.1 por 0.1 es el cuadrado del primero. Menos el doble del primero por el segundo, que es cuando decimos 0.1 por x y luego x por 0.1. Es el doble del primero por el segundo. Más el cuadrado del segundo. Resolvemos abajo también el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Igual. Este lo mandamos multiplicando para acá, igual. Multiplicamos y agrupamos los términos iguales y nos va a dar una ecuación cuadrática. Por ejemplo, si ya tengo la ecuación cuadrática aquí. Si aquí la tengo, esta es, se la voy a dar para que lleguen a ella. Es 8.8 por 10 a la menos 4, es la constante, más 0.2176 x menos esta no, es que ya la sumé, menos 0.912, ya había sumado las dos, esta nada más la de un extremo. X cuadrado menos 9.12 por 10 a la menos 3 es igual a 0. Sí, ya sumando, estamos con extremos, ¿no? La x es negativa, menos 912x cuadrado, más 0.2176x, menos 9.12 por 10 a la menos 3. Esta ecuación, calculamos sus raíces. Tiene dos raíces, una de ellas es 0.1843 y la otra es 0.0542.
calculando sus dos raíces, ¿no? Pueden usar, como les digo, una calculadora en la página y les da esas dos raíces. Y en esos casos, ¿cuál es la correcta? Fíjense, es es otro caso, ¿verdad? Tenemos las dos positivas, no podemos discriminar ninguna de ellas porque sea negativa. Mas, sin embargo, es simplemente hacer una comparación. Observamos las concentraciones en el equilibrio que tenemos para cada uno de los compuestos. La que dice 0.1 menos X. La otra sí cumple, ¿no? Si lo hacemos sí cumple, no hay problema. No nos cae en una aberración matemática, ¿no? Pero el otro sí. Si decimos 0.1 y tomamos la raíz de 0.18, ahí nos damos cuenta de que el resultado va a ser negativo, porque le voy a restar un valor más grande a un valor pequeño. Y me va a decir que la concentración del yodo y del hidrógeno son de menos 0.08, ¿no? Menos 0.08, lo cual no es lógico, ¿no? Es una irracionalidad, porque no hay concentraciones negativas. No puedo decir que tengamos menos 0.08 moles por litro. Eso nos indica que esa raíz no es correcta, ¿ok? Porque nos dio negativo. Por lo tanto, tomamos la otra, la más pequeña. Normalmente siempre tomamos la más pequeña, ¿no? Es la que se libera de esa situación de que nos quede un valor negativo como concentración. Por lo tanto, nuestra raíz es 0.0542. Y ya con esa, pues ya conocemos las concentraciones en el equilibrio. ¿Cuál es la concentración en el equilibrio para el yoduro hidrógeno? Pues 0.2 más 2 por 0.0542, lo que dé. Esa es la concentración en el equilibrio para el yoduro de hidrógeno. Y para el otro, pues va a ser 0.1 menos 0.0542. Y lo que dé es la misma concentración para los dos compuestos, el yodo y el hidrógeno. Ya conocemos entonces sus concentraciones. ¿Ok? Es el mismo procedimiento siempre. ¿Qué pasó? Nicole, a ver, vamos a checar el chat. Menos 0.912. No, pues el menos 0.912 viene de todo el desglose de la ecuación. Es lo que vale la x cuadrada. Ese sale de una x cuadrada, que es la x cuadrada que obtenemos ahí, es del primer binomio que está arriba. Te va a quedar el cuadrado del segundo, te va a quedar x cuadrado ahí, ¿no? Entonces, cuando lo mandas al otro extremo, te va a quedar menos x cuadrado. Ahí tenemos cuánto vale x para ese binomio. Y el binomio de abajo, te queda el cuadrado del segundo, ¿sí? Que es 4 al cuadrado, pero multiplica 0.022, porque lo vas a pasar del otro lado multiplicando. Entonces, 0.022 por 4 nos da 0.088, x. Y esta es positiva. A le resto 1, que vale la otra x cuadrada, y nos da menos 0.912. O sea, todos los datos de la ecuación salen de desbaratar acá todo, hacer todos los cálculos algebraicos ahí con la ecuación. De ahí sale. De ahí sale el 0.912. Entonces tienen que desarrollar. ¿Por qué no les dio ahí? No te dio menos 0.912. Hagan ahí todas las multiplicaciones algebraicas. Maestro, Y mándeme. en la tarea aparece de que saquemos la constante de equilibrio KP. ¿Cuál es esa? Ah, no, la KP si viene KP no la vamos a calcular porque no han llevado termodinámica. Qué bueno que me comentes. Para calcular KP hay que utilizar una ecuación que se llama la ecuación de los gases ideales. ¿Ya la vieron en algún tema ustedes en la carrera? La ecuación de los gases ideales, PV es igual a nRT. Eso se ve en termodinámica. ¿No lo han visto, va? No. No, por eso el programa analítico de ustedes aquí, observen que no viene KP. Entonces se me coló un concepto ahí, KP. Es la constante de equilibrio, pero cuando todos son gases y lo calculo con presiones parciales en lugar de que concentraciones molares.
pero no vamos a abarcar ese tema hasta que lleven termodinámica. Entonces, termodinámica creo que la llevan el próximo semestre. Entonces, déjenme lo checo. Si no, si dice KP, no lo resuelvan, ¿no? Porque hay que ver todo un concepto que se llama la ley de los gases ideales, y eso es todo un tema, ¿no?, que se ve en termodinámica. Ok, muy bien. Entonces, esa actividad 6, ¿para cuándo se sube? Creo que está abierta hasta para el fin de semana, ¿no? Le movimos ahí para que la subieran, creo que hasta el fin de semana. Que tengan tiempo de resolverlo. Ya concluimos con esto, lo que es el cálculo de KC y el equilibrio, la constante de equilibrio, eso ya lo concluimos con estos ejemplos que hemos hecho. Entonces vamos a irnos ahora a hacer lo mismo, pero con diferentes tipos de compuestos. En este caso van a ser los ácidos y las bases. Vamos a trabajar específicamente con ácidos y bases. Igual vamos a usar la ecuación de equilibrio. Ahora la constante ya no se va a llamar Kc, que es una constante general para concentraciones molares. Kc. Ahora se va a llamar, por ejemplo, Ka, K subíndice A. Es la misma K para concentraciones molares, pero ahora para ácidos. Y la otra se va a llamar Kb. Es la misma K para concentraciones molares, pero ahora para las bases. Entonces lo que vamos a hacer es llevar el equilibrio químico a diferentes tipos de compuestos. Pero ya entendiendo esta parte, que es la parte general del equilibrio químico, pues es relativamente sencillo entender cuando cambian los compuestos, porque únicamente vamos a estar cambiando los compuestos, las propiedades de los compuestos, y ya vemos en sí otras características. Pero el equilibrio sigue siendo lo mismo, ¿sí? El mismo procedimiento. Okay. Muy bien, jóvenes. Entonces, pues los dejo porque a lo mejor tienen otra clase ahorita o a lo mejor no se va. Nos vemos en la próxima clase y iniciaríamos con ácidos y bases. Muchas gracias, profesor. Gracias. De nada. Gracias, profe. profe. Gracias. Chao.